Bueno, muy buenos días. Quiero pues agradecer a los organizadores del evento por habernos invitado a participar en él. Ya EPM se ha vinculado a este evento de años atrás y nos agrada mucho que nos den la continuidad. Yo voy a hablar un poco de criterios de sostenibilidad, y este es como uno de los retos que hoy en día nos tenemos que imponer en cualquier emprendimiento que se inicie, porque lo que no tiene sostenibilidad, digámoslo, fueron esfuerzos perdidos, fueron desgastes, son frustraciones en cualquier ámbito de la vida que nos propongamos. Y me voy a concentrar en el de proyectos productivos en el marco de la responsabilidad social de EPM. Ya pues había hecho mención un poco mi antecesora y Sergio de que hay unas actuaciones que son obligatorias, lo que las licencias ambientales le imponen a las empresas que desarrollan proyectos, y hay otras que son voluntarias, que son las que están en el ámbito de la responsabilidad social. Voy a hablar de eso, de lo voluntario. Y las empresas emprenden acciones voluntarias porque han entendido que la sostenibilidad de los entornos en los cuales desarrollan sus proyectos o sus negocios también es fundamental para la misma sostenibilidad de los proyectos. Es decir, los proyectos no se pueden ya pensar confinados dentro de una malla, dentro de unos límites, sino en un entorno social, y entenderse los proyectos desde los entornos sociales. Las empresas tienen que saber que no están solas en los territorios, sino que son un actor más que debe de articularse a las dinámicas territoriales. Como el tiempo es muy corto, voy a abreviar algunas de ellas. Finalmente, EPM desde tiempo atrás ha emprendido proyectos para colaborar en el desarrollo de los territorios en los cuales ha emplazado sus proyectos de generación de energía. Y cuando mirábamos, después de varios años de esfuerzos, de inversiones grandes en capital, en recursos humanos, en esfuerzos, y mirábamos los indicadores de cómo estaba la calidad de vida de las comunidades a las cuales se habían llevado programas, y la comparábamos con otras comunidades que no habían sido objeto de esta intervención de EPM y no se veían ninguna diferencia. Entonces esto es frustrante, no solo para la empresa, sino también para las mismas comunidades a las cuales supuestamente tuvieron un acompañamiento de una empresa que les iba a llevar recursos y no logró mejorar sustancialmente las situaciones de calidad de vida. Pensando en eso, nos dimos a la tarea de evaluar qué había sido eso, por qué razones no se habían logrado impactos. Entendiendo por impactos, impacto son los beneficios que la sociedad sigue recibiendo después de que terminó la fase de implementación de un proyecto, ¿cierto? Un ejemplo es, por ejemplo, si yo construí un acueducto, ese era el proyecto. De ahí para allá la comunidad sigue obteniendo el servicio de acueducto y mejoras en la salud, etcétera, porque ya tiene un agua mejor. Esos son los impactos, ¿cierto? Esos beneficios que la sociedad sigue persiguiendo. Y no estábamos generando impactos, entonces no había sostenibilidad. Pero decíamos, tenemos que llegar a la sostenibilidad. Entonces, bien, para que estos proyectos sean sostenibles, se han definido unos criterios de sostenibilidad, que es de lo que les quiero hablar ahorita. Pero hay antes una premisa esencial. Para que un proyecto logre los objetivos, ¿sí? Un proyecto se establece para transformar una situación. Para que logremos ese objetivo de transformar esa situación, hay dos condiciones que son esenciales, que son absolutamente indispensables, y es bien diseñado, es decir, que el proyecto esté correctamente formulado, y después bien ejecutado. Si una de estas dos partes del proyecto no funciona bien, no vas a lograr los objetivos. Un ejemplo rápido para que se entienda esto. Si yo tengo una enfermedad X, ese es un problema, ¿sí? Yo quiero solucionarlo, quiero aliviarme. Entonces voy a donde el médico. El médico me examina, entiende el problema y me manda una receta, una fórmula.
Esa fórmula que él me mandó, ese es el proyecto diseñado, digámoslo, la alternativa de solución o la solución propuesta diseñada. Después viene la otra parte, que yo vaya y cumpla con el tratamiento que me mandó el doctor. ¿Sí? Me tomo las pastillas o el tratamiento que él me dijo, como él me lo dijo. Ahora bien, si el médico se equivocó y me mandó la receta que no era, yo me la puedo tomar al pie de la letra y voy a seguir enfermo. Fue mal diseñado. ¿Sí? O viceversa, el médico acertó, me mandó el tratamiento que era, pero yo no me lo hice debidamente, sigo enfermo. Fallé fue en la implementación, igual en los proyectos. Entonces, premisa esencial, bien diseñado, bien implementado. Ahora bien, se han definido 24 criterios de sostenibilidad y puede que falte alguno. No quiere decir que todos estos criterios le apliquen a cualquier proyecto y en cualquier contexto, pero sí vigilar cuáles le pueden aplicar a un proyecto y velar por su cumplimiento. Y con esto estamos de pronto apostándole a la sostenibilidad, que es el gran reto. El reto no es intervenir, el reto es intervenir de manera sostenible, generar sostenibilidad. Entonces están agrupadas en 6 agrupadores, unos que son estratégicos, evaluabilidad ambiental, social, cultural, organizativo, otras económicas y otras políticas. Vamos a repasar rápidamente cada una de ellas. El enfoque estratégico, lo primero que tenemos que ver es una cuestión. Esto parte del negocio de generación de energía en EPM. Los proyectos de generación de energía se emplazan en territorios rurales. ¿Sí? Las hidroeléctricas están en territorios rurales, no están en medio de las ciudades. Las termoeléctricas, las eólicas. Entonces, primero que todo hay que entender que estamos en contextos rurales. Entonces son retos de desarrollo rural lo que nos impone esta intervención. ¿Sí? No es cualquier cosa, sino es desarrollo rural y empezamos a acotarlo allá. Y hay unas premisas para esto que lo voy a pasar rápidamente, pero quiero mostrarles esto. Yo tengo que entender en dónde estoy parado para saber qué es lo que puedo hacer, qué es lo que se sigue. ¿Sí? Uno no puede tener fórmulas rígidas para cualquier parte, igual en cualquier momento, y en cualquier situación, y en cualquier momento, sino que tengo que saber en dónde estoy parado. ¿Sí? Y hay unas de dinámica del desarrollo rural. Hay unas etapas. La primera se llama subsistencia, la segunda diversificación, especialización y automatización. Esa sería como la ruta del desarrollo. Obviamente entre un punto y en el otro y el siguiente hay años y depende de muchas cosas, ¿sí? Inclusive al interior de una de estas, de cualquiera de ellas, no es lo mismo estar, por ejemplo, aquí, que más avanzado. Así está dentro de la misma etapa de desarrollo, tienen su propia dinámica, ¿cierto? Muy bien. Y hay unos indicadores que nos pueden a nosotros ayudar a entender en dónde estamos parados, para saber qué es lo que puedo hacer, qué es lo posible. Es como el ejemplo, yo no puedo pasar de segundo primaria a la universidad. ¿Sí? Yo tengo que transitar tercero primaria, cuarto y después hacer mi bachillerato para llegar a la universidad. Es igual en el desarrollo. Yo no puedo pretender que si estoy en un estadio de desarrollo X, llevarlo a una etapa de la cual estaba muy distante en sus posibilidades. Yo tengo que saber en dónde estoy para saber qué es lo que es posible. Entonces hay una cantidad de indicadores que a medida que se avanza en las etapas del desarrollo se van modificando. La misma, por ejemplo, el ingreso. Mientras más desarrollado esté una región, pues se supone que el ingreso per cápita puede ser más elevado. Mientras más atrasado esté, pues tiene un ingreso per cápita más atrasado. Y lo mismo, hay varios indicadores que nos pueden demostrar en qué etapa del desarrollo estamos. Entonces, verificar esto nos sirve para saber qué es lo que es posible. Y la clave de esto pues son 2 cuestiones que son una organización comunitaria fuerte, gestionar el desarrollo rural en las primeras etapas del desarrollo es absolutamente indispensable las organizaciones comunitarias. ¿Sí? Y el sistema de soporte se va desarrollando después. El sistema de soporte son asistencia técnica, comercialización, crédito, infraestructura de transporte, ¿sí? Eso es el sistema de soporte. La organización comunitaria debe
cumplir el papel, es de gestionar esos servicios para que a cada productor pueda acceder a eso o solucionarlo de manera eficiente. Por ejemplo, si todos lo sabemos, un productor sale solito a vender al mercado, pues está en condiciones de desventaja. Pero si es desde una organización comunitaria donde acopian volúmenes importantes, pueden llegar a situaciones más ventajosas en comercialización. O lo mismo, asistencia técnica, de pronto cada productor individualmente en una etapa de desarrollo, pues, como nuestros campesinos, llegar a pedir un crédito, por ejemplo, de pronto no lo va a obtener, pero si la organización comunitaria puede gestionar un crédito, un fondo rotatorio o algo así, para beneficio de la comunidad, pues entonces ese productor va a acceder a ese servicio y va a poder ser el mejor productor. Bien, sigamos. Aquí. ¿Cuál es que es? Aquí sí me pegó esto. ¿Cómo continúa la otra diapositiva? Ya pasó. Listo. Entonces, lo primero era el enfoque de desarrollo. Entender que estamos en contextos rurales. Muy bien. Luego, otra cuestión, el horizonte temporal. Una de las grandes dificultades que se tuvo era que se hacían convenios con los municipios por vigencias de 1 año o menos, 6 meses, 8 meses, siempre dentro de vigencias presupuestales. ¿Sí? Entonces, se llegaba a ver al asistencialismo. Mencionaba ahora la profesora, la filantropía. Y eso era lo que hacíamos, porque no es posible en 1 año hacer transformaciones sociales. Estos procesos de desarrollo toman más tiempo que una vigencia fiscal. Entonces ya se empieza a cambiar esa mirada en EPM. Ya no vamos a hacer convenios a 1 año, eso ya no se le apuesta más. O no vamos a intentar hacer cambios en procesos que duren cortísimo tiempo. Visión de largo plazo, esencial. El horizonte espacial, antes actuábamos en las áreas de influencia que definían los estudios de impacto ambiental y era lo que estaba ahí cerquitica. Ya no, es territorio más allá. Si estamos planificando, por ejemplo, la sostenibilidad ambiental, la cuenca es un buen referente espacial. O si es desarrollo económico, la región o la subregión. Pero sí estamos seguros de que ya es supramunicipal. Y antes era nomás se miraba cada municipio y fragmentábamos las regiones. Tampoco es posible generar desarrollo con un solo municipio dentro de una gran región. Tiene que ser un desarrollo más amplio, supramunicipal. Entonces es otro cambio que se está dando. Y antes actuábamos, era casi que a nivel de vereda nomás. A nivel de vereda uno no iba a generar desarrollo, era imposible. Hay que impulsar otras fuerzas que dinamicen los desarrollos territoriales. Enfoque de cadena productiva, bien importante. Muchas veces los convenios se hacían para entregar insumos agrícolas a los productores, que por cierto los necesitan, sí. Y ahí paraba todo el esfuerzo institucional. Pues el tipo sembraba, producía muy bien, pero después no sabía qué hacer con esa producción. ¿Sí? Hay que mirar la cadena productiva, o sea, no solamente la parte de producción, sino también comercialización y de pronto transformación también. ¿Sí? Alianzas estratégicas, también entendimos, ni EPM es una entidad de desarrollo rural, ni lo sabe hacer, ni lo puede hacer solo, aunque tenga recursos. Tiene que haber más aliados en esto. EPM no se puede ir solo. Entonces ya se están montando el esquema de convenios con otros aliados estratégicos. Pues le aplica también a EPM, sí, articulación a la protección del recurso hídrico. Pues la materia prima esencial para la generación en la matriz energética de EPM es el agua. Más del 70% de la energía que generamos es a partir del agua y pues, entonces proyectos que le apuesten también a la protección del recurso hídrico es un criterio que había que tener. Mal haríamos donde empezáramos a desarrollar proyectos de desarrollo que estén atentando contra el recurso hídrico, que es la materia prima para generar energía. Muy bien. Otro criterio, evaluabilidad. Muchas veces no se tenían buenos indicadores para uno saber el proyecto cómo se está desempeñando, si va bien, si no va mal, si está consiguiendo los objetivos, etc. Y nos concentrábamos en unos
indicadores muy tradicionales con los que se mide mucho la gestión pública, y era la gestión, si ejecutó el presupuesto y en el tiempo previsto. Y nos quedamos allí, pero sin saber realmente si ese presupuesto que se ejecutó en ese tiempo sí generó beneficios o no. Eso no lo medíamos. Se pedían cuentas, es como de legalice la plata. Legalice la plata. Y mire el cronograma, sí hicieron las actividades, sí se hicieron, ok, muy bien. Pero ciegos si se había generado o no impactos o beneficios o transformaciones o qué había pasado con eso. Cuando uno va a formular un proyecto, uno debe formularle indicadores a distintos niveles, ¿sí? Cuando uno le dice, hombre, dame los indicadores del proyecto, uno debe preguntarse, ¿cuáles quieres? Hay de gestión, hay de resultado, ¿sí? Hay de efecto y hay de impacto. Los de gestiones, si se cumplió con el cronograma y se gastó la plata. Los de resultados es si se generaron los productos que se habían propuesto en el proyecto. Los productos son los entregables. Por decir algo, una infraestructura montada, un grupo de personas capacitado, ¿sí? Un acuerdo comercial establecido. Esos son productos, si eso se cumplió. De efecto es si la situación actual, digámoslo, después de ejecutar el proyecto, se logra. Eso no se entrega, sino que se logra, ¿sí? Es decir, yo puedo decir si se logró tener ya implementado un buen servicio de atención en salud a la gente, por decir algo, ¿cierto? Ese es. Y el impacto son los beneficios que sigue después recibiendo la sociedad después de que yo ejecute el proyecto. Como decíamos el caso ahora, por ejemplo, de un acueducto, y después la gente se van a ver los beneficios en las condiciones de salud. Entonces yo debo de tener muchos tipos de indicadores para poder saber si voy o no logrando lo que pretendía, ¿sí? Antes, como te digo, normalmente la función pública en Colombia se ha mirado más desde gestión. Ejecuto las actividades, legalíceme el dinero y ya. Y si usted hizo eso, muy bien. Y si no lo hizo, lo castigan con el presupuesto del año entrante. Pero eso es estar ciego, sin saber uno si esos esfuerzos están dando réditos o no. Muy importante entonces tener buenos indicadores y hacerle un seguimiento y una evaluación constante. Esto no me pasa. ¿Ah? Es que es para allá. Ah, pero no me había dicho, man. Me había dicho desde el principio. Perdón. Otro criterio es que tienen que tener sostenibilidad ambiental. Los proyectos deben tener sostenibilidad ambiental. Tecnologías que no sean dañinas al medio ambiente. ¿Sí? Ya lo han hablado suficientemente. En temas de proyectos productivos, ¿cierto? El uso del suelo adecuado. Uno de los grandes problemas que hay de deterioro ambiental en el país son conflictos en el uso del suelo. Más del 75% de las actividades del sector agropecuario están en conflicto con el uso del suelo en el país. Eso hay que tratar de revertirlo. Ya se habla de ganadería sostenible, ¿sí? Se habla de otras tecnologías para conservación de suelos, porque veníamos en un proceso de deterioro aceleradísimo. Cumplimiento de normas ambientales también, los proyectos pues procurar cumplir normas de emisiones, de vertimientos, etcétera. Entonces son consideraciones que hay que tenerlas, ya sí pasa. Condiciones sociales, muy importante. Inclusive los proyectos no deben discriminar ni cerrarle la oportunidad de acceder a los beneficios a ningún grupo de la población, ni mucho menos a los más vulnerables. Deben de generar oportunidades para todos. Ahora, ya es voluntario de las personas que se aprovechen de esas oportunidades, ahí sí. Pero el proyecto no debe diseñarse para excluir poblaciones. Socioeconómicas, si EPM dice, bueno, no nos vamos a ir a favorecer a la gran industria agropecuaria, sino con los pequeños, con los grupos más vulnerables, pequeños y medianos. Y esa es la población a la que EPM pues, le trata de orientar sus intervenciones. Participación de los beneficiarios. Este es fundamental. Normalmente las instituciones llegan a las regiones
donde las comunidades y diciendo, vea, lo que le traigo, aquí le traigo, la gente recibe, claro, pero ahí, eso es filantropía, lo que decían ahora, eso es asistencialismo. El más perjudicado son las comunidades, porque al yo actuar así le estoy coartando la posibilidad de empoderarlo, de darle más capacidades para que se sostenga después, ¿sí? Ese es un grandísimo error. Es más, recientemente estamos firmando un convenio con el PNUD y ya la palabra beneficiarios la borramos. Y ya no hablamos de beneficiarios, sino aliados. Si yo soy comunidad y me dicen, usted es beneficiario, yo me planto en la posición, entonces yo tengo que recibir. Pero si me dicen, no, es que usted es aliado, entonces yo también, ¿qué tengo que hacer? Parece sutil, pero tiene mucho fondo. Ya no hablamos de beneficiarios, tengo que actualizar esto, sino aliados. Y la participación de los aliados en todo el ciclo del proyecto es indispensable para que vamos transitando hacia la sostenibilidad. Puede que yo cumpla muchas otras cuestiones y no doy una debida participación, con seguridad que no va a llegar a la sostenibilidad. Respeto e incorporación de los valores culturales. Mire, esto es muy importante. No cualquier, mejor dicho, cuando yo doy un cambio en la ruta del desarrollo, lo que se transforma finalmente son valores culturales. Si no hay cambio en valores culturales, no hay cambio en nada, ¿sí? Pero yo tengo que saber cuál es el contexto cultural y cuál es la capacidad de asimilación y cómo es la cosmogonía de una comunidad, a qué aspira, a qué no aspira, cómo hacer las cosas, ¿sí? Y en eso nos hemos chocado muchísimos pretendiendo llegar con fórmulas de afuera a establecerlas en otras partes. Ese reconocimiento de los valores culturales es otro criterio para la sostenibilidad muy importante. Lo mismo, generar capacidades locales que mejoren las habilidades los productores, llevarles nuevas técnicas, que las aprendan, capacitaciones, fundamental. La generación de capital social, que está pues muy relacionado con esto, pero el capital social más referido como acuerdos entre colectivos para beneficios individuales, ¿sí? Esos procesos de generación de capital social hay que motivarlos, hay que dinamizarlos. Fundamentales porque allí después, digamos, la sociedad queda fortalecida y es capaz de continuar procesos sin que esté el acompañante institucional al lado eternamente. Las empresas cuando actúan deben de aspirar a tener un tiempo, un periodo relativamente corto de presencia y que muchas cosas continúen. Ahora, puede continuar la empresa, pero en otros proyectos. No todos los años sembrando maíz, sembrando maíz, sembrando maíz, sembrando maíz y sembrando maíz. No, puede que este año, 2 años sembramos maíz, pero dentro de 3 años estamos con la fábrica agroindustrial y después estamos con otro proyecto. Puede permanecer la empresa, pero no haciendo lo mismo todos los años. Económicas, los proyectos deben de ser rentables, ¿sí? Puede que la rentabilidad no se logre inmediatamente, porque hay que adaptar cosas, hacer ajustes tecnológicos, etcétera, pero sí deben de enfocarse a que sean proyectos rentables. La posibilidad de agregar valor y distribuirla en la región. También EPM dice, listo, vamos con productos promisorios, no solamente con lo que hay ahora, sino si hay productos promisorios, otras alternativas interesantes, le metemos y estamos abiertos a eso. La disponibilidad de mano de obra, esta sí que es importante. Muchas veces uno pretende introducir cosas nuevas, pero resulta que el factor productivo de trabajo es limitado, es escaso. Y en el sector rural está muy comprometido. Muchas veces hay un desempleo estructural que se llama en el campo, pero no hay el desempleo de las ciudades. La gente tiene algo que hacer. Allá el desempleo es, digamos, que no trabaja todos los días, no tiene, digamos, necesidad de trabajar todos los días, toda la jornada completa, sino que depende de la estacionalidad de las producciones. En épocas de cosecha, por ejemplo, es más demandante, en otras épocas es menos demandante, pero está allí ocupada. Y muchas veces queremos introducir algo nuevo y resulta que no hay fuerza de trabajo para ello. Entonces es una cosa que no va a funcionar. Esto hay que entenderlo, que sí haya capacidad de fuerza de trabajo suficiente en las regiones para
los cambios que se pretendan. Ya con esto creo que termino. Institucionales y políticos, una coordinación interna, esta era más para EPM, de que debíamos llegar como con unidad de criterio empresarial a las regiones y no de los negocios cada uno por su lado, porque EPM tiene distintos negocios, transmisión, generación de energía, gas, etcétera, en unas mismas regiones y a veces llegábamos por aparte. La asistencia técnica garantizada. Esta es otra cuestión. Debe haber una asistencia técnica integral. Aquí hay una cosa, en los proyectos productivos normalmente cuando uno hablaba asistencia técnica, ya, aquí con esta termino, asistencia técnica y pensábamos nomás en el agrónomo o en el veterinario, ¿sí? Resulta que tiene que ser, está bien ese de la producción, pero también quién de la asistencia técnica, por ejemplo, en comercialización, quién le dé la asistencia técnica en la asociatividad y empresarismo, por ejemplo, quién les dé la asistencia técnica en formulación de los proyectos o en gestión de financiación, de recursos. Y la capacidad institucional para dar soporte al proyecto, esto también es muy importante, el fortalecimiento institucional, generar capacidades en las instituciones que tienen responsabilidades, por ejemplo el caso de las UMATAS es muy importante, porque una empresa en responsabilidad social no se puede perpetuar, pero si hay una función de unas entidades del Estado, concretamente el caso de las UMATAS, que sí debe permanecer en el tiempo. Muchas veces nos olvidamos de fortalecerlas, termina el periodo de un proyecto, la empresa dice me retiro y no queda capacidad institucional para continuar con los procesos de desarrollo que se iniciaron y se caen, y se caen. Entonces también tenemos que velar por garantizar que quede una institucionalidad capaz de seguir jalonando los retos que los procesos que se han iniciado. Respeto a los derechos humanos, creo que sobra todo comentario, no al maltrato infantil, al trabajo infantil, a la explotación. Y el cruce de funciones es una cuestión simplemente muy técnica, de que deben de articularse las propuestas que surjan en unos territorios con los planes nacionales, departamentales, etcétera, ¿sí? Si no, pues esto no va a tener ninguna posibilidad. Ahí está como la viabilidad política, digamos, del desarrollo. Era eso. Muy bien.